Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría para mí estar aquí una vez más con ustedes compartiendo un capítulo más de esta serie que empezamos ya hace un tiempo, que se llama Las herejías. Es muy importante que las estudiemos, muy importante si las conozcamos para no caer en ellas, pero más importante aún es la devoción a Nuestra Señora. Sabemos que la Virgen Santísima es la Imperatrix Omnium Heresium, que quiere decir la emperatriz vencedora de todas las herejías, y el mejor remedio para vencer las herejías o para salir de ellas, si ya estamos en ellas, es a través del rezo del Santo Rosario, el cual tiene la promesa de no dejarnos caer en la herejía o de salir de ella. Entonces les recomiendo mucho y les encomiendo mucho rezar el Santo Rosario diariamente, y entre más rosarios hagamos, pues mejor, porque así estaremos al cubierto. Y por ello vamos a saludar a María Santísima diciéndole: en nombre del Padre, del Filio y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sacratissimum cor Jesu, in te confido, Sancte Joseph, ora pro nobis. En nombre del Padre, del Filio y del Espíritu Sancti. Amén. Para quienes quieran aprender a orar en latín o entender por qué es importante y bueno orar en latín, tengo también acá en el canal, en las listas de reproducción, un apartado acerca del latín con el Padre Nuestro, con un tutorial acerca de cómo rezar Padre Nuestro de María y Gloria en latín y por qué es importante y bueno rezar el latín. Pero bien, en nuestra serie de las herejías entramos en el siglo XV, el último capítulo que hicimos dimos como un paneo acerca del siglo XV, del siglo XIII al XVI, pero vamos a entrar muy específicamente en algunos puntos del siglo XV. El siglo XV vio un giro antropocéntrico, sacaron a Dios del centro. Ya Dios no es el centro de todo, ya Dios es como a un lado o es un añadido, pero no es el centro de las ciencias, ni del estudio, ni de la vida en general en la sociedad. Dios está afuera, ahora es el hombre el que está dentro, por eso se llama antropocéntrico, de antropos de hombre y céntrico del centro. Entonces Dios se fue. Claramente ese giro antropocéntrico es fallido, contrario a lo que nos han querido vender y enseñar a lo largo de la historia en las escuelas, en los colegios. La gente piensa que la Edad Media fue una edad oscura, que la Edad Media fue una edad fea, que en la Edad Media se cometieron crímenes, etc. Pero la Edad Media realmente fue una época donde florecieron los hospitales, las universidades, las ciudades, donde floreció, o sea, si nos ponemos a pensar, la Edad Media fue una edad muy próspera para la humanidad. No todo fue perfecto, obviamente, pero fue una edad muy próspera donde Dios estaba al mando. Y claramente el giro antropocéntrico que se dio a partir del siglo XV, que siguió hasta, digamos que hasta la Revolución Francesa, continúa hoy, pero ya después el centro de todo es como un grupo ahí de gente, ya no es el hombre como individuo, sino como un grupo de gente. Bueno, hoy en día hay una mezcla de todo, pero eso se empezó a partir del siglo XV. Aparecieron el humanismo, que es una ciencia totalmente sin Dios, una forma de pensar, una filosofía donde lo que importa es el ser humano, el hombre. Y apareció la mística especulativa, lo mismo. Dios no es una persona, sino una idea, una cosa por allá. Bueno, como lo que hoy en día tristemente se ve. Como siempre, el cielo no se queda quieto, por supuesto, y en contraposición nos dieron santos de la talla, por ejemplo, de San Vicente Ferrer, y ya vamos a ver después otros santos que surgieron en estos tiempos, pero destaco sobre todo a San Vicente Ferrer, que es un pilar realmente de la fe católica del siglo XV, y el apóstol del Apocalipsis lo llaman así también. Con sus discursos convertía a los pecadores más empedernidos, convirtió más de 80,000 judíos, miles y miles de musulmanes con su sola prédica, y pues era un santo que llevó una vida de santidad admirable. Entonces, bueno, de pronto después un día hacemos un capítulo exclusivo dedicado a San Vicente Ferrer, vale la pena. A finales de este siglo, del siglo XV, Europa descubre América, ¿no? Los europeos llegaron a América y empiezan todas las obras evangelizadoras. Esto es un tema bastante candente en el cual no nos vamos a meter actualmente en el momento, pero una cosa sí es cierta, y es que fue gracias a esa colonización que nosotros tenemos la fe hoy en día en nuestra tierra, y somos de hecho un pueblo que todavía en medio de todo pues es creyente, ¿no?
Y nacieron el modernismo y hay un florecimiento de las artes clásicas, ¿no? Un renacimiento del clasicismo de su siglo XV, siglo XVI, pero también se dio el inicio al modernismo, que hoy en día pues está más que presente, ¿no? Vamos a hablar de algunas herejías de ese siglo. Entonces hay que tener en cuenta que hubo una decadencia de todo en ese. O sea, sacar a Dios de la sociedad, del mundo, de la vida, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias de sacar a Dios del centro es que hubo un decaimiento moral, se perdió totalmente la moral, la gente se volvió más inmoral en todo sentido, o sea, cometían pecados a diestra y siniestra sin ningún tipo de compasión, de sentimiento, de arrepentimiento. Hubo un decaimiento devocional, la gente poquísimo iba a misa, poquísimo interés en todo lo que tenía que ver con Dios, y un decaimiento espiritual, ¿no? Que eso se ve mucho hoy en día. Hoy en día todo el mundo supuestamente cree en algo, pero todo el mundo anda en mil depresiones, tristezas, bueno, todo tipo de aflicciones espirituales por no tener una espiritualidad sana y adecuada. Y todas las clases sociales fueron víctimas de esto, de este decaimiento, ¿no? O sea, no solamente fue en ciertos círculos sociales, sino en todos. Como digo, sacar a Dios tiene sus consecuencias. Hablando de las herejías propiamente, hay dos que destacan. Bueno, están los husitas o Hus, un suizo, pero de él se desprendieron dos ramas, los utraquistas y los moravianos. Y los primeros, los utraquistas, bueno, entre los dos no aceptaron la autoridad del Papa, decían que eso era un invento humano, no aceptaron los sacramentos, excepto eran como eran al mercado, este sí, este no, este más o menos. Y por supuesto que con todas sus ideas en contra de la Iglesia, en contra de Roma, ganaron algunos adeptos para sí, porque Roma tenía en ese momento un poder político, no solamente una influencia religiosa, sino un poder político sobre toda Europa. Entonces ciertos reinados o ciertos príncipes, ciertos países pues querían como que independizarse del yugo romano, y pues encontraron en el protestantismo una oportunidad para hacerlo. Que eso fue una de las tácticas de Lutero. Lutero vendió mentiras a todos y les convencía a los príncipes y a los duques y todas las personas de influencia que se volvieran protestantes a cambio de quitarles el yugo político romano. Entonces, desde ya, como siempre, vendiendo mentiras. Y estos utraquistas tienen un eco incluso hoy en día. Muchos de ellos se convirtieron en el verdadero catolicismo, es decir, el catolicismo, pero unos de ellos persisten hoy, subsisten hoy, y son los que crearon la CMI Oikumene. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esto acerca del World Council Churches, que se dice en inglés, que estaba checando World Council of Churches, pero como se dice en español, es el centro, debe ser como Consejo Mundial de Iglesias o algo así, ¿no? Y es un movimiento que nació en 1948. No puedo salir de mi asombro de la fecha en la que se creó, porque sabemos que en 1948 fue también la restauración de Israel después de estar casi 2000 años sin su país, ¿no? Entonces es como el inicio de la famosa parábola de la higuera. Y es justamente este Consejo Mundial de Iglesias que viene, o sea, fueron los utraquistas quienes lo promovieron, lo crearon, y es como una congregación de todas las iglesias protestantes. Es un concilio ecuménico protestante, y pues obviamente ese consejo ecuménico está más feliz que nunca con la Iglesia Católica actual, ¿no? Tristemente, porque sabemos que la Iglesia Católica actual está regida por masones que están en la cima de la Iglesia, que son los que llevan las riendas de la Iglesia, y los masones son absolutamente ecológicos, ecuménicos, etcétera, que quieren vender y comerciar con la fe católica. No lo lograrán, pero lo intentarán, y tristemente se llevarán a muchos consigo, pero siempre estaremos quienes estaremos dispuestos a dar incluso la vida misma por defender la fe, la verdadera y única fe y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero este Consejo Ecuménico Protestante, del cual, como digo, yo no tenía idea, sino hasta hace poco que me enteré de su existencia, resulta que reúne casi 600 millones de personas, y pues por supuesto fueron promovidos por estos utraquistas, que fueron los primeros protestantes que hubo en el siglo XV, que fueron preluteranos. Lutero pues obviamente tomó absolutamente todo lo de ellos, pero pues es interesante saber esto.
¿Qué decían ellos? Entonces, de nuevo, negaban la autoridad del Papa, negaban los sacramentos, decían que se debía comulgar, porque ellos hacían como una cena o algo así, que se debía comulgar en la mano y de pie. Promovían, no creían en las indulgencias, no creían en el purgatorio, bueno, más o menos como una especie de protestantismo hoy en día. Entonces ya nos damos cuenta cómo nacieron los protestantes desde el inicio, como unos protestantes que protestaban contra la verdadera fe y pues peor aún, buscando mezclar política con mentiras, con de todo, ¿no? O sea, y eso pues obviamente evidentemente es la mano del demonio. En ese siglo XV también nacieron los famosos Rosacruces, venidos y fundados por Christian Rosenkreuz. Rosenkreuz quiere decir cruz de rosas o Rosacruces en alemán. Y Rosenkreuz era un masón, pero pues por supuesto por la influencia, la alta influencia que tenía la Iglesia Católica en ese momento en la sociedad, pues la masonería era clandestina. O sea, sí había, pero era clandestina. Y Rosenkreuz era justamente un masón clandestino y de ahí nacieron los famosos Rosacruces que subsisten hoy, ¿no? Y están hoy en día. Y los Rosacruces son panteístas, creen en un Dios impersonal, o sea, no es un Dios, no es una persona, sino como un todo, como un algo, como la inmensidad o algo así, ¿no? Creen en una inteligencia cósmica. Y dicen que Jesús fue un gran maestro iniciado, iluminado de la humanidad, pero pues nada más. Por supuesto que no van a creer que Jesús es Dios, ni el Hijo de Dios, ni la encarnación, nada de esto. Y creen en el karma, ¿no? Esa justicia, ese balance que hay de justicia, pero ellos creen que la justicia se paga en este mundo, ¿no? Y hoy en día muchísima gente cree en esto, muchísima gente es Rosacruz y masona, incluso mucha gente sin saberlo. Esto que les estoy diciendo, yo estoy seguro que ustedes de inmediato pueden pensar en alguien conocido, incluso familiar suyo, incluso en su misma cama, en su misma casa, puede ser una persona que crea en este tipo de cosas, ¿no? Tristemente, herejías. Y todas estas herejías y todos estos que acabo de mencionar, todos fueron condenados por la Iglesia una y otra vez. En el Concilio de Constanza, en el Concilio de Basilea, en el Concilio de Trento, por varios papas, y esa condena sigue más vigente que nunca, ¿no? Entonces, mucho ojo, caer en todas estas herejías que hemos estudiado hasta ahora nos saca de la Iglesia Católica, ¿no? De la verdadera fe. Prácticamente es como si fuera una excomunión. Claro, recordemos que según el derecho canónico el hereje tiene derecho a arrepentirse y salir de su herejía para volver a la fe, ¿no? Pero, o sea, no es que sea una excomunión como tal, pero pues prácticamente sí se está dividiendo de la verdadera fe. Y todo esto que acabamos de hablar, ¿qué implicaciones tienen nosotros hoy en día o cómo vemos nosotros la presencia de esto en la sociedad hoy en día? Muy interesante porque como todavía hubo ese giro antropocéntrico donde se sacó a Dios del centro, hoy más que nunca vivimos eso. Si ustedes se dan cuenta, nuestros países, por ejemplo, eran católicos y hace unos 20, 30, 40 años dejaron de ser de denominación católica. Hay una persecución clara a las cristianas, a la Iglesia Católica en particular, ¿no? Porque a los protestantes no se les persigue. Las leyes que promulgan los países hoy en día no tienen en cuenta en nada a Dios, en nada. O sea, no les importa, cero. Dios salió totalmente del plano de los ojos de los hombres y de las sociedades hoy en día. Y claramente se va caminando hacia la destrucción de la humanidad. Porque es que cuando uno habla de un todo, es como hablar de la nada. ¿Sí? Eso filosóficamente es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando todo está bien, todas las religiones están bien, pues evidentemente ninguna está bien, porque si todas están bien, pues hay unas que contradicen entre sí, no pueden estar bien. Entonces es algo absurdo, ¿no? Están buscando acabar con el ser humano, con la humanidad del ser humano, a través de una supuesta apertura y una supuesta aceptación de todo, que ya sabemos que aceptarlo todo, pues es aceptar nada, quedar en la nada. Los concilios de iglesias buscando una unidad, eso no puede ser. Que busquen de pronto un convivir todos en el mismo planeta, en la misma sociedad, eso es otra cosa. Pero que haya una única iglesia o una única fe, no. Y tristemente la Iglesia Católica oficial actual se dirige hacia esa abominación. Lo llamo abominación no con mis palabras, sino con palabras de la Biblia. Es una abominación pensar que uno puede mezclar la fe de todas las iglesias y hacer de todo eso una sola. Y nosotros no podemos prestarnos para eso, hermanos. La fe es una, y así es, y es una, y así es.
lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. No es más. O si no, no somos cristianos, no somos católicos. Entonces, si alguien no está de acuerdo con algo así, de lo que enseña la Iglesia Católica, de lo que ha enseñado tradicionalmente, pues tiene que examinarse y revisarse por qué. Y hay nosotros somos una iglesia dogmática, quiere decir que nosotros tenemos que aceptar como verdad ciertas pautas. ¿Cierto? Nosotros no podemos dudar por ejemplo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino, nació de María Santísima, se hizo hombre en cuerpo, hombre verdadero y Dios verdadero, padeció, murió y resucitó. Son verdades que nosotros no podemos ni negociar, ni estudiar, ni cambiar, ni esto aquí, ni que me esté a ver, y que es una experiencia mística, que los apóstoles se lo imaginaron, que no, nada de eso, ¿no? Entonces nosotros en ese afán de querer buscar una supuesta unidad no podemos caer en esa abominación. Y hoy en día muchos obispos, sacerdotes, ni hablemos del que está de blanco, buscan esta aberración, abominación que es abominable a los ojos de Dios. Los rosacruces, como vimos hoy en día, han diseminado todas sus mentiras, e incluso las personas pueden no saberlo. Incluso la persona puede estar pensando que está haciendo correctamente y que está siendo cristiana y católica al promover todo esto que promueven los rosacruces, que hay una energía, que la energía cósmica, que hay una inteligencia, y cuando la gente le dice, uy, es que yo te mando buena energía, ¿eso qué significa? Eso no es nada, te mando Dios te bendiga, Dios te acompañe. O sea, no es que yo te doy las mejores energías, pero usted está haciendo un rosacruz, un masón. Si uno se mueve en ese plano. En una inteligencia cósmica, que el universo inteligentemente, que la madre tierra, que el planeta él piensa que... ¿De qué hablan? Nosotros no podemos ser así si somos católicos. Si alguno quiere creer eso, ya es decisión personal, pero nosotros queremos mantenernos en la verdadera y sana fe, donde nosotros creemos que Dios es el ser Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios uno y trino es inteligente y Él creó las cosas con su inteligencia y con su sabiduría las sostiene y las mantiene. Dicen que Jesús fue un gran maestro iniciado de la humanidad. Eso yo lo escucho por doquier, que nuestro Señor Jesús fue un gran hombre, que un gran profeta. Yo escuchaba incluso que la reencarnación de Buda, bueno, de todo. Entonces, no, nuestro Señor Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios, hecho hombre en el vientre de María Santísima, que murió en su pasión por redimirnos y que resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y creen en el karma, otra palabra que hay hoy en día muy diseminada entre las personas, que eso es un karma, que el karma. Si nosotros tenemos eso en nuestro lenguaje, debemos depurarlo y sacar eso de nuestro lenguaje, ¿no? El karma es un balance, una justicia que hay en el mundo, y nosotros creemos en una justicia divina, donde nosotros pagaremos todo lo que hemos hecho malo, todos los malos pagarán todo lo que han hecho malo y seremos premiados por todo lo bueno que hemos hecho, pero no en este mundo, sino en el mundo venidero, porque esa es la justicia divina, ¿no? Y recordemos entonces que muchas personas pues tristemente caen en esto, y las condenaciones que ha hecho la Iglesia existen, deben ser tenidas en cuenta, ¿ok? Mucho ojo, eso no se puede cambiar, porque ya han sido muchos los papas y concilios que han condenado estas herejías, por lo tanto nadie puede venir aquí a pretender cambiar eso. Mucho cuidado. Bien, hermanos, el siglo XV nos deja muchas enseñanzas, también muchas reflexiones, pero pues bueno, eso es lo bonito y lo bello. Pero no nos olvidemos que tenemos un remedio para todas estas herejías que se llama Santo Rosario, devoción a María Santísima como la emperatriz vencedora de todas las herejías. Sin más, hermanos, con la ayuda de Dios y de María Santísima, mañana estaremos en el siguiente capítulo hablando del siglo XVI, y ya nos vamos entrando en todo lo que fue el protestantismo, la máxima herejía, la herejía de las herejías, el protestantismo. Y si Dios quiere y nos da el tiempo, de pronto hago por ahí unos apuntes acerca de Lutero, que vale la pena tener en cuenta. Sin más, entonces, Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a María Santísima diciéndole: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San José ruega por nosotros. Gracias, hermanos, y hasta pronto.